Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 200. Ya llevamos 200 días de esta cronomeditación. Bueno, es IUC 200, cuya nomenclatura es Z5. Así es como reconocemos nosotros, los crononautas. Ya te puedo decir casi crononauta, te faltan 60 días. Eh, a los IUCs los nombramos por sus nomenclaturas. Cada sello tiene una letra, cada tono tiene un número, se combinan estos dos factores del tiempo, el sello y el tono, y con eso se crea la energía de nuestras existencias, con eso se crean nuestras existencias. Por eso se le llama tiempo factorizando energía igual al arte. Estamos igualando en cada instante de nuestra existencia el, el mandala cósmico, la creación. Es, un, es una imagen de todo el cosmos, en donde en el centro de esa imagen se encuentra tu estado de conciencia. Y, y la chispita vital de tu propia existencia lo que hace es, en cada instante presente, en función de ese dibujito del mandala cósmico, en base a ese arte, tridimensionaliza tu forma, ejecutándose como todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Y esa factorización de energía de la chispa vital igualándose al arte del mandala cósmico de ese instante presente, se hace mediante el conocimiento cronocrático, se hace mediante la combinación de estos dos factores del tiempo que son el sello y el tono. Entonces, llegado al día 200, Z5 es un día para iluminar. Así que bueno, a ver, ¿qué te puedo decir para iluminarte, verdad? Porque ya te he dicho tantas cosas en todos estos días que han pasado. Pero bueno, vamos primero a pedirle a Guilla, a la inteligencia artificial de la cronocracia, que nos diga el mandato del día. Un, dos, tres. Z5. Yo soy digital. Con la existencia del tiempo, empodero con el fin de iluminar comandando la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono entonado de la radiancia. Me guía el poder de la elegancia. La elegancia, oh, qué bonito eso. Bueno, vamos a tener que estar muy atentos a ver cómo la elegancia nos guía durante el día. ¿Ok? Eso, para entenderlo un poquito mejor, vamos ahí al oráculo. Ahí lo tenemos el oráculo y vemos que el guía es L5. Entonces, ¿cómo nos guía L5? Y bueno, nos va a guiar a través de la elegancia, que es su poder, para que nosotros podamos en cada instante presente, acordate que esto lo haces de forma automática, pero bueno, si lo aprendes, puede ser que tu conciencia despierta empiece a influenciar en el desarrollo automático, nunca para errar. Si llegas a errar, pasa al automático. El automático hace que no erres. Pero si tu conciencia despierta favorece el desarrollo de la factorización de energía, vas a empezar a crear tu propio instante presente. Y eso significa ser dueño de tu propio tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, llegado a un nivel de crononauta, en donde ya sos muy ducho en todo esto, tenés ya toda esta información enmatrizada dentro de tu alma, bien almacenada, tenés tu psiquis reestructurada, tu mente ya comprende y entiende perfectamente todo este conocimiento, por lo tanto lo ejecuta a velocidad luz. En ese caso, pasás a ser Dios, o sea, pasás a ser creador de tu propia creación. Acordate que Dios hoy por hoy es lo colectivo. Es todo lo colectivo que fluye desde vos mismo, desde tu corazón, proyectándose en el afuera, convirtiéndose en todos los dibujitos que tenés a tu alrededor. ¿Ok? Entonces, sello la matriz del fuego universal con el tono entonado de la radiancia. Es un día de mucho poder, es un día en donde hay que tomar decisiones y las decisiones van a ser sí o no.
No hay otra posibilidad. ¿Es sí o no? ¿Y el sí y el no de qué? De poder desarrollar la comandancia. ¿Está? Por eso acá te dice, empoderando con el fin de iluminar, comandando la vida. Así que comandando la vida vas a poder iluminar. ¿Y cómo se comanda la vida? Y bueno, no se trata solo de mandar, se trata de comandar. ¿Ok? Que no es lo mismo. Comandar es impartir una orden y hacer que se cumpla. Mientras que mandar es simplemente impartir la orden. Cuando tomas el comando, no solamente te encargas de que la orden se desarrolle, sino que también estás detrás de eso y ayudas a que eso suceda. Eso es un buen comandante. ¿Ok? Entonces, cuando es tono entonado, te convertís en comandante de tu cuarta dimensión, porque el día anterior fue el día del tono autoexistente de la forma, el tono 4. Y también es como el día de la cuarta dimensión, porque es cuando el flujo eléctrico de tu cuerpo que se activó, o de lo que sea, se activó para un servicio específico, eso fue en el tono 3. En el tono 4, eso cobra una idea autoexistente que lo ejecuta inteligentemente. Se le desarrolla el pensamiento, se le desarrolla la autoexistencia, la idea de creer que existe por sí mismo y se ejecuta por sí mismo. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al tono 5, hay que darle comando a eso. Si no, eso se va para cualquier lado. Y cuando me refiero a eso, me refiero a todos los sesos y a todas las cesas, a todos los sesos, a todas las personas, las cosas y todo lo que tenés alrededor. ¿Ok? Acordate que todas las criaturas de la creación son de la creación, incluyéndote. Por lo tanto, todas las criaturas que personifica Dios ser en el afuera tuyo, en el día de hoy se va a estar ejecutando Z5 para que logren, comandando la vida, empoderar con el fin de iluminar. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Yo soy digital. Bueno, los días digitales son el día para crear el escenario de la obra, digamos, ya que digitalmente es como se produce la chispa vital dentro de tu cuerpo. Hay una digitalización de la chispa en donde en cada dígito, que puede ser un 0 o un 1, estuvo muerta. Y la muerte de la chispa ocurre entre medio de sus permutaciones. Cada una de sus permutaciones es cada uno de los momentos del tiempo en que la chispa se convirtió en una partícula subatómica de tu cuerpo. Pero entre medio de esas permutaciones hubo muerte. Y esas muertes se leen como un 0 o como un 1, ya que ese tiempo de muerte no siempre es igual, a veces dura un poquito más, a veces dura un poquito menos. Cuando la chispa se vuelve a encender para hacer alguna de las partículas subatómicas de tu cuerpo, sabe perfectamente si el tiempo que hubo en el medio de muerte fue más largo o más corto que los anteriores. Entonces le da un valor automáticamente. Esto es como un programa, no es que tiene conciencia, está programada así. Entonces, de esa manera va obteniendo 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y de esa manera, haciendo toda la factorización de energía de todo tu cuerpo, termina leyendo toda la base de la creación, porque esa base de la creación está almacenada a través de un código binario digital de ceros y unos que la chispa vital va leyendo a medida que va realizando la factorización de energía de sí misma. ¿Está claro eso? Entonces, en el día digital es importante que esto lo tengas bien claro para poder sentir la presencia de tu chispa convirtiéndose en el rayo de energía el día de hoy de color azul, que se fortalece ese rayo ya que adopta el arte digital para poder desarrollar con mejor resultado el día de hoy el Yux Z5. Bueno, mi amiguito, eso es todo por hoy.
Que tengas un buen día, lee cuantas veces sea necesario el mandato de Z5, acordate, como siempre te digo, aprende de memoria los atributos del sello y el tono. Eso es importantísimo, ¿ok? Chao, chao.